bendiciones. Hoy quiero hacer algo que siempre quise hacerlo. No me atreví antes, pero hoy me atrevo. Porque dice que todo lo que es para Dios debemos atrevernos y no tenemos que tener de vergüenza. Todo lo que sea bueno y que edifique, no nos podemos detener a pensar si lo hacemos o no lo hacemos. Porque todo lo que sea bueno y edificante, no nos podemos detener y dejar de hacerlo. Y esto es algo que ya lo había hecho, pero en ese tiempo en que yo lo hice, estaba en mi peor estado, en mi peor momento, en mi peor situación, en mi peor proceso. Y creo que hoy, gracias a Dios, puedo estar estable, puedo hacerlo. No quería dejar de pasar esta oportunidad de poder leer bien, con claridad, sin equivocarme, sin titubear. Los que me conocen todos saben que yo pasé un proceso muy fuerte, muy difícil, muy sin esperanza era para mí, porque la verdad creí que no saldría de ese proceso. Pero para mí, Dios me sorprendió y hoy puedo estar acá, pudiendo y queriendo, voy a intentar leerlo como debe ser. Cuando yo estaba en ese proceso, hay algo que no podía hacer. Eran, por ejemplo, orar, tener esa comunión con Dios. No podía leer, pero notaba que también al mismo tiempo todos esos malestares, el no poder movilizarme, el no poder caminar bien, el no poder hablar, porque cada vez que hablaba era beber mucha agua, no podía hablar mucho, pero al mismo tiempo notaba que estaba perdiendo sensibilidad también en mis manos, donde sentía que se me estaban yendo las fuerzas de mis manos, y había algo que yo creo que Dios también lo despertó. Yo siempre dije, no, esto es yo no lograba entender qué era lo que estaba sucediendo en mi vida, en mi cuerpo, pero sí podía ver en lo espiritual que yo estaba en un desierto donde yo me veía que no saldría con vida de ese lugar, pero para mi sorpresa Dios me sacó de ese desierto con la ayuda de Él. Él me dio las fuerzas necesarias para soportarlo. Él me dio el aliento para sobrepasar ese desierto, pero en ese proceso, que aunque parecía que Él no estaba conmigo, porque yo decía, no te siento, no te encuentro, y llegó a tal punto que no lo podía ni buscar. Pero después, cuando yo podía de a poquito pronunciar sus pocas oraciones que podía hacer con Él, podía ver que cada vez que abría mis labios, de a poco podía ver los resultados, de que había resultados favorables en mi vida, y que de a poquito podía ir acercándome más a su presencia, de que cada vez que yo iba en aumento
mis oraciones, yo podía comenzar a sentir que estaba cada vez más cerca de Él. Y en eso era como que yo no podía leer tampoco porque mi visión se nublaba mucho. Y bueno, podía hacerlo como me salía. Y a eso yo siempre buscaba ver a través de la televisión. No podía ver nada, cosas que me hicieran a sentir mal, sino que veía cosas que buscaba solamente cosas que me edificaban, que me podrían ayudar a aumentar mi fe, que eso me ayudaba a mantenerme y a luchar cada día con ese pensamiento negativo que venía de parte del enemigo, diciéndome que yo no lograría salir de las condiciones en que yo me encontraba. Pero Dios, a pesar de que yo no sentía que Él estaba conmigo, Dios me demostró que estuvo presente en todo tiempo. A pesar de que Él siempre me decía con sus palabras, a través de prédicas, de que, hija, yo voy a estar contigo, mi situación, mi condición me daba como que Él no estaba conmigo. Bueno, a todo eso yo alimentaba mi fe de a poquito y iba luchando. Tenía que luchar, tenía que sacar fuerzas, tenía que, no sé, a veces yo recuerdo y es como que es difícil volver a recordar toda esa situación, todo ese momento, pero hoy me veo el hoy, de que Él vino por mí, de que Él me ayudó a salir de ese desierto, de que Él me dio las fuerzas necesarias para salir y atravesarlo. Bueno, a todo eso en ese tiempo yo perdía sensibilidad también en mis manos, a pesar de los mareos, a pesar de no tener fuerzas para caminar, a pesar de que no podía hablar mucho. Estaba perdiendo también la fuerza en la sensibilidad de mis manos. Y en eso una vez es como que algo me impulsaba, de madrugadas Dios me impulsaba y me venía cosas en mi mente, en mis pensamientos, palabras, y en eso como que se podía sentir que me decía, escribe. Y comencé a escribir. Comenzaba a escribir todo lo que me fluía en ese momento en la mente. Y a través de eso estaba ejercitando mis manos a que no perdieran sensibilidad. Y desde que comencé a escribir se me hizo un hábito a escribir, y todos los días cuando leía la palabra escribía mi devocional y escribía todo lo que Dios me hablaba. Y cuando lo escribía algo me impulsaba que lo hiciera por audio, que lo grabara en audio, porque no quería que nada se pierda de lo que Dios me estaba diciendo en esos tiempos. Y buscaba dejarlo escrito y buscaba dejarlo grabado. Pero los audios se me hacían muy difíciles hacerlos, porque yo al estar con mareos y al no poder hablar, era muy difícil. Y yo me sentaba igual en medio de la cama y siempre con un instrumental así, como estoy escuchando ahora, de fondo, y hacía mis audios. Y cuando hacía esos audios me costaba mucho, porque mis palabras no fluían, no tenían fluidez
con libertad. Luego tenías que rehacer a los audios, no sé, muchas veces, varias veces, y no me podía concentrar para leer. Mis mareos no me dejaban, los mareos no me dejaban. Así que bueno, los hacía igualmente y buscaba guardarlos. No sabía cómo guardarlos porque en ese tiempo yo no sabía nada de aplicaciones, no estaba metida en lo que era la tecnología, pero a través de eso me fui descubriendo todo eso y que me desenfocaba, pero todo lo que descubría lo hacía para edificación. Y ahí comencé a guardar, me dijeron que se podía guardar en YouTube y ahí los iba guardando. Así que comencé a escribir. Y yo siempre sabía tener un libro guardado. Y recordé ese libro y todo lo que iba escribiendo de madrugadas en el celular, porque siempre me hablaba desde madrugada, Dios me despertaba de madrugada, o cuando no podía dormir parecía que fluía cosas en mi mente y solo escribía. Y en eso recuerdo que yo tenía un libro grande y agarro cuando amanecía lo transcribía. Transcribía todo lo que había escrito en el celular, lo transcribía en este libro. Yo lo tenía este libro guardado y lo que yo hice fue forrarlo, hermosearlo, todo con brillitos. Lo hermoseé y comencé a transcribir todo lo que Dios me hablaba. Yo tengo todos mis devocionales con fechas, tengo cosas que Dios me habló en mi vida, cosas que estoy viviendo su cumplimiento de lo que Él me habló y están anotadas acá. Y eso es hermoso porque pude ver que Dios verdaderamente estuvo conmigo y que todo lo que Él me había hablado en ese tiempo lo puedo estar viviendo ahora y lo tengo marcado con fechas, año, mes y año. Y eso a mí me pone muy contenta porque eso me demuestra de que Él nunca me había dejado, de que Él estuvo en todos mis procesos, el día a día de mis procesos. Bueno, y yo comencé a escribir lo que Dios me iba mostrando, me iba hablando. Yo lo tomaba siempre como un desahogo, pero todo lo que yo escribía no era para nadie. Todo lo que yo escribía era para mí. Todo lo que yo escribía era a base de lo que a mí me había sucedido. Todo lo que escribí es lo que a mí me aconteció, lo que a mí me llevó a ese estado y todo lo que Dios, y creo que escribía todo lo que Dios, sin darme cuenta, ¿no? Como declarando de lo que Dios podría llegar a hacer en mi vida, en ese estado que yo me encontraba. Y bueno, así escribí muchas, y a todo lo que yo escribía acá, lo escribía conforme, basado como si fuese una historia, pero era mi historia, era mi proceso, era lo que a mí me sucedía, era lo que a mí me estaba aconteciendo. Y todo lo que yo escribía era como que se introducía a Dios en mi vida, trayendo sanidad. Y a través de eso yo podría ir levantándome y reanimando mi vida. Si yo tuviera que contarles, tengo muchísimo, no terminaría nunca, pero sí voy a compartir esto. Sí voy a releer esto nuevamente después en el 2022, imagínense, lo escribí. Yo lo escribía esto en el 21 del 6 del 2022 y lo escribía todo como una historia, mi historia, en realidad es mi historia. Y lo titulé, le puse como título El taller del alfarero.
Y a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir y me gusta mucho dejar que Dios me hable, dejar que Dios me guíe. Así que nada quité de esto, ninguna palabra quité, tal cual como lo escribí esa vez, lo voy a leer acá. Así que yo lo quería hacer hace mucho tiempo y hoy que lo puedo hacer, lo voy a hacer. No voy a desaprovechar las oportunidades de algo que es bueno y que edifica. Esto lo escribí el 21/6/2022. Esta historia la titulé como El taller del alfarero. Y suelen contar los que han experimentado llegar a ese lugar que por un sendero en un lugar en las alturas se encuentra un taller donde vive un alfarero. La característica que dan de este alfarero es que todo lo que diseña lo hace con tanto amor, dedicación, paciencia y pasión. Se dedica a diseñar vasijas y recipientes de barros. No solo es un diseñador, también es un gran restaurador y un gran pintor. Trabaja todo el día diseñando con sus preciosas manos sus preciosas obras de arte. Diseña vasijas nuevas, restaura las que están rotas y las que están deterioradas por los años. Dice que él se instala en su taller y da comienzo a su trabajo. Mientras comienza el proceso para empezar a diseñar, toma un recipiente en sus manos y coloca sobre él una zaranda, y sobre la zaranda la tierra, y da comienzo al zarandeo, donde sacude y sacude la zaranda. La tierra refinada y limpia va cayendo dentro del recipiente y toda suciedad y asperezas quedaban en la zaranda. Eran desechadas porque ninguna suciedad debería interrumpir su obra de arte. Estando limpia la tierra, daba comienzo a la preparación del barro, agregando agua a la tierra, y con sus preciosas manos comienza a amasar, y con golpes y apretones hasta obtener su masa en el estado que él quería que quedara. Así pasa su masa a la rueda, toma su silla, se sienta y humedece sus manos con agua y deja que el barro se pierda entre sus dedos y da comienzo a la formación y al diseño que le inspira su mente. Las moldea a su parecer. Hace los diseños que a él más le gustan. Algunas flaquitas, gorditas, altas y bajitas. Para él todo
son preciosos, porque son creación de sus manos. Lo hace perfecto. Culmina su trabajo con el proceso de horno, de cocción y secado. Una vez terminado y secado, los colores de las vasijas eran opacas y apagadas. Las colocaba todas en un lugar, a todas las que diseñó. Así, todos los días hace el mismo trabajo, diseñar vasijas nuevas. Pero este alfarero siempre esperaba con ansias ver llegar algunas vasijas para ser restauradas, que en algún momento fueron rotas o deterioradas por el tiempo. Las esperaba con los mejores diseños para su restauración. Este alfarero le daba mucho valor. Él sabe el tiempo que le dedicó a cada una en formarlas. Para él tienen un valor muy especial, porque son creación de sus manos. Muchos no sabían apreciar el valor de cada vasija y el tiempo de trabajo que a este alfarero le llevó diseñarlas. Si tan solo se detuvieran a profundizar el trabajo de este alfarero, le darían más valor a la creación de sus manos. Algunos optan por descartarlas y arrojarlas a la basura, o dejarlas de lado en lugares no visibles, o reemplazarlas por una nueva. Llegar al taller del alfarero no era fácil. Su sendero era muy largo y subir para llegar al taller se hacía difícil. Muchos se esforzaban a llegar, otros quedaban a mitad de camino y decidían pegar la vuelta y regresar. Lo que les daban el valor a sus vasijas, sin dudar, determinaban esforzarse a llegar, porque sabían el valor material, sentimental y emocional que tenían para ellos esa vasija. Al llegar al taller se podía apreciar la hermosura de la creación y de los diseños de este alfarero. El proceso de restauración lleva tiempo, pero ese tiempo valía la pena esperar. Cuando este alfarero veía llegar a esas vasijas, dejaba a las que estaba diseñando y salía a tomarla en sus manos, así poder restaurar las que llegaban. La que estaba él ama restaurar. Solo él sabe el valor que tiene cada una de esas vasijas, porque son creación de sus manos, y que anhela verlas restauradas y relucientes. Algunos llegaban con sus vasijas rotas
alfarero no la descartaba como su dueño se descartó de ella. Él las ponía en sus mesas y tomaba cada uno de sus pedazos y comenzaba a unirlas hasta formarlas nuevamente. Él sabía que al estar terminada su restauración, otras vendrían y la apreciarían y le darían el valor necesario que se merece. Otros llegan con sus vasijas deterioradas por el tiempo. Sus pinturas se fueron desgastando y perdieron ese brillo que las hacía únicas. Él las lijaba y quitaba el polvo, así poder agregar un diseño nuevo en ellas. Las colocaba todas en un lugar, nuevas, rotas y deterioradas, listas para el próximo proceso. Este alfarero pasó de diseñador a restaurador, y de restaurador pasó al proceso de pintor. Se colocó su delantal, tomó pincel en mano y su paleta de colores, y así comenzó a jugar en ellas y salpicar preciosos colores y diseñar esos dibujos que a él le inspiraba en su mente. El pintor divino que hermosea esas vasijas, todas quedaron relucientes, con un brillo que resplandecían sus colores. Las nuevas fueron diseñadas y pintadas y quedaban relucientes. Las rotas fueron unidas cada una de sus pedazos y recobraron forma, pero se les notaba las marcas de su reparación. Pero este pintor tenía diseños para cada una de ellas y quedaban nuevas y listas para lucirse nuevamente. Las deterioradas, renovada su pintura y el toque de brillo, preparadas para volver a brillar. Este alfarero ama diseñar, pero más ama restaurar. Nadie sabe restaurar como restaura este alfarero. Con el toque de sus manos las hace lucir nuevamente. Los que esperaban el proceso de restauración volvían felices por el trabajo que este alfarero hizo en esas vasijas. Las que fueron deterioradas por los años salían relucientes y con un brillo para seguir brillando. Las nuevas quedaban en el taller a la espera de atraer la mirada de alguien que quiera llevarla y apreciarlas. El alfarero sabía que las nuevas tarde o temprano entrarían en el proceso y las volvería a ver entrar en su taller para ser restauradas. Él las estará esperando con sus brazos tendidos para recibirlas y con mucho amor para restaurarlas. Todos somos vasijas de la creación de este alfarero. Todos fuimos un diseño nuevo hasta pasar los procesos
Él con su mirada de amor nos tomó en sus manos, uniendo cada pedazo y nos volvió a formar. El camino y el proceso se nos hace muy largo, pero en las manos de este alfarero vale la pena esperar. Quizás no nos damos cuenta con el valor que fuimos creados. Quizás no nos dieron el valor que necesitábamos. Y fuimos esas vasijas que fueron descartadas en el taller del alfarero y reemplazadas por una nueva. O no nos dábamos cuenta que estábamos perdiendo ese brillo, esa esencia que este alfarero diseñó, y nos olvidamos de renovarnos en el taller del alfarero. El camino es largo para llegar. El proceso de restauración en algunos es largo y otros más cortos. Lo importante es esforzarnos, esperar y volver a brillar. Corramos al taller de este alfarero, que siempre está dispuesto a esperarnos con los brazos abiertos las veces que sea necesario. Nos espera con mucho amor y mucha paciencia, y con ansias de ver llegar a sus vasijas para ser restauradas. Algunas quedaron rotas en el camino, otras no le dieron el suficiente valor y fueron descartadas y arrojadas a la basura. Pero siempre hay un reciclador que las levanta para crear cosas nuevas. Hoy tenemos la oportunidad de saber con el valor que fuimos creadas y darnos el valor nosotros mismos y saber discernir en qué momento subir al taller del Maestro y perdernos en sus manos. En las manos de quien nos creó y nos formó conforme a Él le parecía. Este alfarero es el único restaurador divino. Muchos nos guiarán al camino, pero de nosotros depende transitar el sendero y llegar al taller del alfarero y esperar el proceso. Sabemos que hay un sendero que nos guía a Él, al taller del alfarero, el que nos espera para perdernos en sus manos y colocar sus colores y brillos, y así relucirnos nuevamente. Gracias por este alfarero llamado Jesús. Esta es una de las historias que más me gustó escribirla, porque en mi proceso Él pudo unir cada parte de mí y comenzar a hacer nuevamente una vasija. Llegué rota en las manos del Señor, pero Él con su amor me restauró nuevamente. Y creo que nuestro enfoque no se debe perder de que Él siempre está para restaurarnos. No debemos perder el camino que nos conduce hacia Él. Correr las veces que sea necesaria para poder ser restaurados por Él. Es tan grande el amor de Dios por nuestra vida
vida que Él está dispuesto a restaurarnos cada día. Y hoy leer lo que un día Él me dio, hoy poder leerlo restaurada, es lo más hermoso. Esto es uno de los tantos que escribí, pero es la que más llegó a mi corazón porque Él sí sabe restaurar. Él sí sabe unir cada pieza rota. Él sabe dónde colocar cada pieza. Él sabe volver a dar ese brillo. No solamente brillo, sino que también a poner nuevos diseños en nuestra vida. No hay nadie como Él. No hay personas. Acá el único restaurador es Dios. Nosotros somos simples vasijas que nos debemos perder sí o sí